Versión segunda del cuento de El pescador en el texto de Marrús. El texto sirio de las 1001 noches, aparte del que antecede de Galland, nos da otras varias versiones, más o menos desfiguradas, del típico cuento y que conviene puntualizar. Una de estas versiones es la que lleva el título de Historia de Califa y del Califa, tomo 13 de la traducción Marrús Blasco Ibáñez, y en el que aparece también un pobre pescador de aquel nombre, quien cierto día arrojó 10 veces sus redes sin sacar nada. A la 11ª extrajo del fondo un feo mono cojo y tuerto. Al ir el pescador Califa a matarle, el mono habló, diciéndole que echase otro lance más, y, en efecto, esta vez sacó con precauciones a otro hermosísimo y atildado mono, adornado de oro y vestido de azul, el dios de los monos, sin duda, quien le dijo, yo soy el mono a quien debe toda su fortuna a Abu Saada, el judío, porque soy la primera persona cuyo rostro mira él por la mañana y la última que ve antes de dormirse. Y te digo más, que arrojes otra vez las redes y verás lo que sacas. En efecto, obediente Califa al guapo mono, esta vez sacó del fondo un pez magnífico con áureos ojos y escamas diamantinas, y por consejo de aquel se le llevó al judío, rechazando, al mostrársele, todo estipendio que no fuera el de 2 simples palabras, a saber, consiento en cambiar el mono de Califa por mi mono, y su suerte por la mía. El mono viejo y lisiado fue desde entonces patrimonio del judío y el mono hermoso que tal revelación salvadora le hiciese. El mono de Califa y el causante subsiguiente de cuantas dichas le acaecieron a éste en el curso de su vida. Por supuesto que estos 2 monos, el feo y el hermoso, constituyen, respectivamente, en la mitología comparada, el uno el patrimonio degradado y siniestro de una humanidad vulgar o perversa que tiene más de mono que de hombre, y el otro nada menos que el célebre Anuman o dios de los monos, que figura en el Ramayana como el más eficaz y abnegado auxiliar de Rama, el gran guerrero solar conductor del joven pueblo ario en la conquista de la Arya-Bharta o Gran India en el comienzo de los tiempos históricos. Hanuman, en efecto, construye con su enorme cola un puente entre la India y la isla de Lanka, Ceilán, por el que pasa todo el ejército del héroe. En otros textos, como en el de los Vedas, Hanuman es el Manú, o prototipo de los hombres monos, o sea de los antecesores simiescos del hombre actual, que diría un darwinista, así como se habla también en aquellos de otros Manús y avataras todavía más antiguos, tales como el Manú pez, Mastya-avatar o pez siluriano que hoy diríamos. El Manú tortuga, Suma avatar, el Manú león, Narasimha, el expresado Manú mono, Hanuman u hombre lunar, y los 2 Manús hombres, Rama y Krishna, avatares últimos del Vishnu terrestre. Como se ve, la doctrina moderna de la evolución de las formas en la naturaleza también tiene sus precedentes entre los arios. Como más al pormenor consignamos en los comentarios al capítulo 6 de Por las grutas y selvas del Indostán y en el de Física y Metafísica de nuestras conferencias teosóficas, tomo 2. En una variante de esta versión del texto sirio, una de las muchas inéditas que aparecen en la traducción de Blasco Ibáñez en los tomos 4 al 12, entusiasmado el sultán ante el pez que ha pescado Califa, le da 4000 dracmas de oro. Ante tamaña prodigalidad, la reina Chirin le reprende al sultán y hace llamar al pescador, bajo pretexto de preguntarle si es macho o es hembra el pez en cuestión, a lo que el astuto responde que es hermafrodita, como lo son todos los manús y reyes divinos de las primeras dinastías. Por cierto que el pescador, al contar los 4000 dracmas, deja, inadvertidamente, caer uno al suelo, apresurándose a cogerle, y como el sultán o califa le reprendiese por tamaña tacañería, él se apresura a contestar con desenfado, Señor, es que el dracma lleva la efigie de vuestra majestad, y yo no puedo consentir que ella se vea por los suelos ni que nadie la pisotee. En el texto, en fin, se ven perlas de dicción como esta en que se alude a los vanos desvelos de los hombres buscando afanosos unas riquezas que han de dejar aquí, temprano o tarde, o, tú, buzo que ciego te debates en la noche de tu perdición, abandona ese estéril trabajo, o,
como diría el Evangelio, quien ama su tesoro, perecerá con él. Versiones tercera y cuarta del clásico cuento de El pescador en el texto de Marrús. Estas versiones aparecen entremezcladas con otros insulsos cuentos, algunos de un naturalismo que espanta y que deja muy atrás a los famosos libros del Aretino, al Decamerón, de Boccaccio, al Heptamerón, de la Reina de Navarra, a las Damas Galantes, de Brantome, o a la moderna literatura de nuestro Felipe Trigo siguiendo a la tan tristemente célebre escuela francesa del siglo XIX, que hoy quisiéramos ver muerta y definitivamente enterrada después de la catástrofe guerrera. Catástrofe que se diría lógico karma de tan lamentable literatura directamente encaminada a llevar el polo negativo del sexo al polo positivo de la imaginación, cegando así y desnaturalizando aquella santa fuente de vida que el sexo constituye cuando no se le desnaturaliza. Las indicadas versiones entroncan en el extenso cuento que lleva por título Historia de Baibars y de los 12 capitanes de policía y aparecen narradas por los dichos capitanes tercero y cuarto en términos muy extensos, que en esencia dicen así. Versión tercera, un infeliz pescador casó con cierta hermosísima mujer, de la que el sultán se enamoró perdidamente, como David de la mujer de Urías, tanto que, para poder poseerla legalmente, mandó matar al esposo. Este último, haciendo honor a su nombre de Muhammad el Avispado, se percata a tiempo y huye en convivencia con su mujer. El hijo de ellos va a la escuela con el hijo del sultán y por cierta travesura que le arma a este, es condenado a azotes, por lo que huye de la escuela, haciéndose pescador como su padre. En un lance de pesca, después de muchos otros infructuosos, saca un pintado salmonetito que le dice, no me haces, échame al agua, y te protegeré contra el sultán y hasta te casaré con la hija de un rey. Para conquistar a esta, le hace construir una davia o barquilla de oro, en la que, río arriba y guiado desde dentro por el pez, ha de caminar hacia la tierra verde en 7 años de viaje. Llega, en efecto, y logra robar a la princesa huyendo en la barquilla. La joven, solicitada por multitud de pretendientes en el reino del sultán, tira una sortija al río diciendo que solo se casará con aquel que acierte a sacarla del fondo, cosa que todos intentan inútilmente, ahogándose, pero que logra con facilidad el joven Muhammad, gracias al consabido auxilio de su pez, quien le aporta la sortija. El visir del reino, contrariado, se opone al matrimonio, porque quiere casar a la joven princesa con el hijo del sultán. Ella finge acceder, pero poniendo por condición la de que se sigan en los desposorios las costumbres de su país, consistente una de ellas en abrir un largo foso desde la casa de la novia hasta el mar y llenarle de leña, a la que ha de prenderse fuego para que luego el novio y sus padrinos le atraviesen incólumes. Al intentarlo, arden los 3 perversos, pero no arde Muhammad el joven. Gracias al dominio que sobre las aguas tiene el misterioso pececillo protector del pescador. Versión cuarta, en cuanto a la mujer del pescador, en el cuento del capitán cuarto, diríase que, por sus argucias era una anticipación de la Penélope griega, esposa del astuto Ulises, por cuanto el rey, por resistirse a sus seducciones como esta última a la de sus numerosos amantes, la manda matar a menos que teja una alfombra de una sola pieza y de una fanega de superficie. Ella, gracias a la protección consabida de un hada, consigue tejer la alfombra, empleando, al efecto, un uso mágico que la proporciona el hada del pozo en el que tira su propio uso. Segunda vez el rey la ordena realice otro imposible, como lo es el traerle un niño de 8 días que no solo ha de hablar, sino que ha de contarle una historia que sea verdad, y sea, al par, mentira, cosa que, valiéndose de la magia del hada del pozo, consigue también. Por último le exige otras cosas, tales como hacer salir polluelos de unos huevos, después de rotos y de bien batidos, y contarle detalles exactos relativos a una gran ciudad y sus habitantes, vistos nada menos que en el interior de una sandía.
Por descontado, en la versión precedente se diseña algo relativo al gran mito caldeo de Oannes o Dagón, el pez hombre que, tras la catástrofe del diluvio Atlante, instruye desde la playa a los hombres posteriores, o séase a los adamitas de tantos y tan variados cuentos. Tampoco es ajena a esta versión la bíblica de todos conocida relativa a Tobías, otro pescador, quien, por consejo de un ángel, pesca un enorme pez, según el relato siguiente, que extractamos del canónico libro de Tobías. Tobías, deseando ya morir, quiso enviar antes a su hijo a la ciudad de Rayis a cobrarle ciertos dineros que había prestado a uno de sus moradores. Púsose el joven Tobías inmediatamente en camino, y a poco se le incorporó, ofreciéndose a acompañarle, un gallardo mancebo, que no era sino el propio arcángel Rafael, uno de los 7 espíritus de presencia ante el trono del Señor, sin revelar, por supuesto, su verdadera naturaleza angélica. Llegados ambos viajeros al Tigris, he aquí que asaltó a Tobías un enorme pez, pronto a devorarle. El arcángel, tranquilizando al joven en sus naturales terrores a la vista de aquel monstruo, le dijo que se lanzase valientemente contra él y, cogiéndole por las agallas, le destripase para arrancarle el corazón, el hígado y la hiel, que en manos de Tobías habían de constituir salvadoras medicinas. Con la carne, convenientemente salada, tuvieron, además, para el resto del camino. Si pusieres sobre las brasas, le dice el arcángel, un pedazo del corazón y del hígado del pez, verás que su humo ahuyenta todo género de demonios. La hiel puede servirte para ungir los ojos de tu padre, quitándole las cataratas de ellos. Prepárate, pues, para cuando lleguemos a la ciudad donde mora Raquel, pariente tuyo, que tiene una sola hija, llamada Sara, a quien conviene tomes por mujer, después de haber ahuyentado de ella, con aquellas medicinas y con la oración, los demonios que le llevan muerto ya a sus 7 maridos. Llegados a Rayis entrambos, todo sucedió como el arcángel había dicho. Raquel los recibió con grandísimo contento, los colmó de obsequios, y, recibida la pretensión del joven, le opuso la gran desgracia que aquejaba a su hija, pero el arcángel tranquilizóle diciendo, no temas el darle tu hija a éste, porque a él, que teme a Dios, es a quien le es debida tu hija por mujer, y por esta razón no ha podido tenerla otro. Acabado el banquete e introducidos los consortes en la cámara nupcial, quemó Tobías las entrañas del pez, como aquel le había dicho, y con su esposa se puso en oración, al par que el arcángel apresaba al demonio obsesor, llevándosele a la Tebaida para que no dañase más a nadie. Grande fue la sorpresa de los padres cuando, preparada ya hasta la sepultura del nuevo marido, como los otros 7 ya fenecidos los vieron salir sanos y salvos al siguiente día. Finalmente, tras los festejos de boda y el cobro de los dineros prestados, regresaron los 2 esposos y el arcángel aliado del viejo Tobías, a quien curaron las cataratas untándole en los ojos con la hiel y bendiciendo todos a Dios, que les había deparado tamaña felicidad, tras de probarles, como a Job, con tal cúmulo de adversidades. El arcángel, revelándose en toda su celeste naturaleza, se despidió de ellos, dejándolos asombrados, no solo por los dones de él recibidos, sino de que un ser de tan elevada naturaleza hubiese comido y bebido aparentemente con ellos. Cuando, dice el texto, los ángeles usan de un manjar invisible y de una bebida, el soma, que tampoco puede ser vista de los hombres, en estas 2 típicas versiones aparecen elementos de altísimo valor mitopeico. En el anillo simbólico se cifra, en efecto, el misterio de lo que hoy llamamos cuarta dimensión, y por eso le vemos aparecer siempre en los momentos más culminantes o astrales de nuestra vida, desposorios, sellos de autoridades en sendos anillos, cadenas, etcétera, etcétera. Porque annulus o anillo no es sino el diminutivo latino de annus, el año, o sea el periodo típico en el que nuestro esferoidal planeta, girando en torno del Sol, describe su masa en los cielos un efectivo aunque invisible anillo, ya que si un punto de una recta que gira en torno de otro fijo de ella describe un círculo,
Y un círculo girando en torno de uno de sus diámetros describe una esfera, la esfera girando igualmente, describe, repetimos, un anillo. En cuanto a la versión cuarta del pececillo guía en la vida de un joven puro, desde el fondo de las aguas astrales, que resplandece en el mito de Tobías o Taubios, o bien del ángel de la guarda que le muestra semejante misterio, bástenos decir que merecería por sí solo un capítulo, pues que la ciudad de Ramote Galaad o Ramases, que aparece también en el capítulo 9 del bíblico libro 4 de los Reyes, no es como la propia Roma o Roma clásica de Italia, sino una de tantas ciudades primitivas consagradas al avatar Ra, Rama, héroe del Mahabharata, libro troncal o de enlace de todos los demás del mundo conocido. De aquí el que en dicha Rajes, Ramoto Ramases, como tal ciudad iniciática, sea consagrado como rey de Israel Jehú, el hijo de Josafat, y Osapo, o sabiduría de Yo, por el propio profeta Eliseo, el sublime discípulo de Elías el Giña, para que este Jehú pueda luego acabar con las hechicerías de Jezabel, 4 Reyes, 9, 22, y con toda la impía casa de Achab, Acab o Baca, es decir, con su culto iniciático. Es, pues, el arcadiano y admirable libro de Tobías una versión más del mito fundamental del pescador, o sea de la leyenda caldea de Dagón, el hombre pez o dios It. Según más al pormenor puede verse en el capítulo último de nuestra obra de Gentes del Otro Mundo, y en el que en el libro que mata a la muerte consagramos a Elías el Giña y sus leyendas concordantes bíblicas.